Terminamos con el último punto y es el tema que tiene que ver con una información que la organización sindical no ha publicado, no ha dado a conocer. Yo quiero decirles, compañeros maestros y compañeros directivos, los sindicatos son sistemas abiertos, donde tiene que fluir la información. No puede haber información vedada, sobre todo el manejo de los recursos. Los dueños de los sindicatos no son los directivos, son ustedes los afiliados, los que aportan mensualmente unos dineros para que nosotros como directivos los administremos. Entonces, ¿por qué tiene que haber ocultamiento de la información? Digo ocultamiento porque precisamente, y hace 8 días informé, tuve que interponer una acción de tutela contra el presidente de Cimatol porque se negó a responder 2 derechos de petición sobre temas que deben de ser de conocimiento de los directivos y de las bases. Pero resulta que en junta directiva en varias ocasiones planteé la necesidad de que se nos informara al menos a nosotros los directivos cuánta plata se había gastado la organización sindical o había invertido o había dispuesto para los juegos de la fase zonal y nunca hubo respuesta. Nos tocó acudir a un derecho de petición y a una tutela para que el señor Rosenberg Bernal nos respondiera la información. Y esta información que está aquí la vamos a dar a conocer a las bases y vamos a ir dosificadamente en cada programa informando. Pues resulta que la información que me da el señor Rosenberg Bernal como presidente de Cimatol es una información parcial frente al tema de los juegos y se va por las ramas en algunas preguntas diciendo que no eran claras cuando están muy concretamente planteadas. Sobre el tema de los juegos, fase zonal, como fiscal lo hice, siempre de informar cuántas sedes de los juegos en la fase zonal hubo en el año 2023. Estuvo Chaparral, Espinal, Purificación, Icononso, Mariquita, Líbano, Cajamarca. Pero miren estos datos, compañeros maestros. ¿Cuánto gastó Chaparral en la fase zonal en el 2023? 8.751.000 pesos. ¿Y cuáles son los gastos? Muy rápido. Almuerzos, tejo, desfile, transporte de bandas para el desfile, refrigerio, banda marcial, y aparece por un valor de 6.200.000, pero un valor, dice, rubro adicional, hospedaje, por valor de 2.551.000 pesos. El responsable de esos manejos de esos recursos fue el directivo Gesiel Melendro Vega. Quiere decir que en Chaparral solamente se gastaron, Chaparral, 8.751.000 pesos, tema que, como vamos a ver más adelante, es muy alto para la gestión que escasamente o muy pobre se está haciendo en el municipio de Chaparral. Para el caso del municipio del Espinal, muy rápido, mire la diferencia, solamente se gastaron 1.600.000 pesos. Pero cosa curiosa, Espinal tiene 2 directivos sindicales en su Cimatol, una de ellas es Irma Costanza, y sin embargo le dejaron la dirección de esa zonal a la directiva Gloria Edith Santa, desconociendo a la compañera Irma Costanza Prada, del colectivo nacional Aló Maestro, pero la señora Santa no pudo ir y entonces delegaron a un profesor de Chicoral, el señor Hernán Gutiérrez, dice el documento, para que administrara los recursos de la fase zonal cuando Espinal tiene 2 directivos sindicales. Pero me causa mucha curiosidad el tema de la pintura. Dice gastos pintura. Voy a indagar qué gastos, a qué gastos se refiere y cuál es el valor. Irma Costanza. Sí, yo estuve muy pendiente de la zonal que se llevó allá en el Espinal y pues obviamente aclaro, no manejé ningún recurso económico. Segundo, al contrario, fui quien pagué la hidratación de los deportistas en el Espinal y pues sí me gustaría saber en qué se gastó ese 1.600.000. Allá la subdirectiva con el encargado, el compañero Jorge Campos, encargaron de gestionar y la alcaldía dio lo que es el almuerzo y hizo los escenarios deportivos también, o sea, se hizo gestión.
y por eso, digamos, la inversión en Espinal no fue tanta por parte del sindicato. De 8.751.000 de Chaparral a 1.600.000 hay un ahorro para la organización Eso sindical. demuestra la gestión de los compañeros del Espinal, organizadores, y quienes estuvimos allá, porque yo estuve en esa fase acompañando todo el tema de esa fase. Mire, Purificación, el señor Carlos Góngora fue el encargado, 6.715.000 pesos, almuerzos, juzgamiento, alquiler de arriendos del local, y no aparece ningún aporte del municipio. Quiere decir, a pesar de que lo solicité en el derecho de petición y en la tutela, no me registra aporte de municipio. Y me parece que ahí tampoco hubo gestión de parte del directivo y de parte de la organización sindical en ese municipio. Y con ONSO, 6.600.000 pesos invertidos en almuerzos, juzgamiento, todo juzgamiento, más el almuerzo. Allá hubo un escándalo muy grande de parte de los mismos maestros, porque dijeron que habían utilizado un espacio para hacer campaña política de una candidata a la gobernación del departamento, y esa información nos llegó a nosotros y esa información la dimos a conocer en junta directiva. No se pueden prestar de ninguna manera los espacios de la organización sindical y los espacios de los maestros para que se haga campañas políticas de ninguna clase para ningún tipo de candidato. Es la postura y es el criterio que tenemos nosotros como Colectivo Nacional de los Maestros. Mariquita, 420 personas, 2.300.000 pesos. Allá sí se hizo gestión. Invertidos en jugos para el almuerzo, juzgamiento, fútbol, juzgamiento. A mí me preocupa ese término en todas la constante de juzgamiento, cuando en los municipios hay el Instituto Municipal de Deportes y se puede gestionar, inclusive con los mismos profesores de educación física, que se apoye en el tema de juzgamiento para que ese valor se disminuya y que sea la gestión de parte de los directivos. El caso del municipio del Líbano, rapidito, 5.900.000 pesos invertidos en almuerzos, arriendo de canchas de tejo, cuando quien va a una cancha de tejo consume licor, consume cerveza, no los que van a jugar porque estaba vedado para los que jugaban, pero para quienes van a observar consumen cerveza. Hay una muy buena venta y a mi juicio no consideraría pertinente que se le pagara a los dueños de los negocios, porque ellos van a vender, van a expender productos allá y van a tener muy buena venta, y ese es el negocio de las canchas de tejo, la venta, y ahí siempre está asegurada. El caso de Cajamarca, mire el caso de Cajamarca, compañeros maestros, solamente 500.000 pesos. El alcalde hizo un muy buen aporte, allá se hizo una muy buena gestión, estuvo a cargo el compañero Álvaro Vargas y el suscrito, y solamente se pagaron algunos refrigerios y algo de transporte. Y ese es básicamente, ¿cuál es la conclusión? Sencillito. La primera, que en las zonales, perdón, quito acá el micrófono un momentico que se me activó. En las zonales, que fueron 6, se gastaron 32.366.000 pesos. 32.366.000 pesos. La segunda conclusión, que solamente hubo rotación en los municipios de Icononso, Cajamarca y Espinal. Se había aprobado en junta directiva que hubiera rotación de los municipios. Vemos la constante, los que siempre repiten: Chaparral, Mariquita y Líbano. Pero que no vemos una gestión significativa, a sabiendas de que hay municipios, por ejemplo, para el caso de Mariquita, como Honda, Fresno, Armero, Guayabal, que pueden hacer gestión y donde se puede llevar los juegos, como también para Chaparral se desconoce, por ejemplo, a Río Blanco, Planadas y Ataco, que también pueden ser zonales para esa zona importante. Y vemos en conclusión que la gestión es mínima para algunos municipios, o nula, diríamos, por parte de esos directivos sindicales. Me preocupa mucho Chaparral, donde siempre se ha gastado muchísimo allá y donde la gestión del directivo sindical haya sido mínima, porque allá, cuando fui fiscal, se le tuvo que dar unos recursos siempre adicionales, porque allá siempre los recursos no alcanzaban
porque el gasto era excesivo y la gestión que se hacía con las alcaldías era mínima. Y termino diciendo que no estoy de acuerdo que se le den a los directivos sindicales el dinero. Para eso hay una caja en tesorería, que sea tesorería con mucha anticipación, que contrate los servicios con los municipios, con los operadores, con los proveedores y evitar que los directivos sindicales lleven plata para los municipios, porque la información en la respuesta al derecho de petición en la tutela es que ninguno hizo ninguna devolución. Y la última, ¿dónde están los aportes de los demás sindicatos? Los sindicatos de los rectores, ustedes también participan, ustedes aportan a Asdetol. ¿Dónde está Asdetol? Me gustaría saber cuáles son los aportes de Asdetol en esa fase zonal. Lo mismo que de los sindicatos de los administrativos. ¿Dónde está, por ejemplo, el aporte del sindicato? ¿Cómo? De Sintraeducación, por ejemplo. ¿Cuál es el aporte de Sintraeducación, que tiene muy buena afiliación para estos juegos, para que apoyen y no le descarguen toda la responsabilidad al sindicato de maestros del Tolima? Esta es la información. De esta manera, no sé si alguien tiene